Hola, en este video aprenderemos acerca de los mecanismos neurofisiológicos de la atención. Los presentadores somos Everardo Ambrosio, Josefa Mejía Carrera y Ana María Pérez. Este video está enfocado hacia los adultos. ¿Qué es la atención y cómo opera durante la cognición? La atención es la capacidad que los seres humanos tenemos y que nos sirve para crear, guiar, mantener nuestro cerebro activo, para poder procesar correctamente la información que usamos a diario. La atención es un proceso cognitivo que nos permite seleccionar y concentrarnos en ciertos estímulos del entorno mientras ignoramos otros. Este proceso es esencial para la percepción, la memoria y el aprendizaje. En las áreas cerebrales relacionadas con la atención está el hemisferio izquierdo, eh, que utiliza la atención auditiva. El hemisferio derecho utiliza la atención visual. La atención es un proceso cognitivo que permite concentrar las capacidades cognitivas en un estímulo o una actividad concreta. En cierto modo, la atención es esa actividad que modula el funcionamiento de los procesos perceptivos, y la capacidad de centrarse y prestar atención resulta una habilidad esencial para el funcionamiento cognitivo de la persona. Si la atención no se centra adecuadamente, la al captar la información tiende a ser débil y resulta complejo de esta al almacenarse en las estructuras cerebrales. De este modo, la atención es un proceso cognitivo que permite la obtención de la información, el aprendizaje y el razonamiento completo. Hay varios tipos de atención, que son atención selectiva, es dirige la atención y se crea en algo sin permitir que otros estímulos externos o internos lo interrumpan en la tarea que realiza. La atención sostenida es la capacidad de mantener nuestra atención durante un largo periodo de tiempo a una tarea o un evento en el que estamos realizando. La atención alternada es la capacidad de cambiar la atención de un estímulo a otro, eh, y un ejemplo de él puede ser leer una receta y preparar la comida. La atención dividida es la capacidad de atender y procesar simultáneamente a dos o más estímulos. ¿Qué modelos de procesamiento de información se han elaborado para entender la atención? Dentro de ese modelos están el modelo de filtro o estructurales, y la información que llega al organismo se procesa a nivel periférico. Eh, el modelo de filtros estructurales comparten la idea de atención como selección. El modelo de filtro rígido de Broadbent perseguía dar respuesta a ciertas incógnitas de la atención, los cuales son criterios para seleccionar una u otra información. Los modelos de filtro en general postulan la existencia de un filtro que selecciona solo uno de los dos mensajes en el que el sujeto recuerda o ha rechazado el mensaje del otro, el cual no recuerda. Broadbent dice que el sujeto recibe la información y los oídos actúan cada uno como un canal sensorial de comunicación independiente. En el proceso intervienen dos canales sensoriales que son los oídos. Los mensajes procedentes de ambos canales pasan al almacén de la memoria sensorial y procesándose en paralelo y permaneciendo ahí durante unos instantes hasta que posteriormente pasa a la memoria de corto plazo. El modelo de filtro atenuado de Treisman demostró que la tarea de detención adicional no interfería con la tarea principal de seguimiento y que tampoco era completamente ignorada, lo cual sugería que el filtro atención no era tan rígido como defendía Broadbent, sino que actuaba como un mecanismo de atenuación de todos los mensajes permitiendo algún tipo de análisis
en aquellos mensajes no atendidos. El modelo de selección tardía defiende un procesamiento más amplio de la información, es decir, un procesamiento semántico antes de que el mensaje pase el filtro y que la atención no realice ningún tipo de selección. El modelo de Deutsch y Deutsch propusieron el primer modelo de filtro postcategorial, según el cual los estímulos procedentes del ambiente externo que llegan a los órganos sensoriales son almacenados momentáneamente en un almacén de memoria sensorial. El modelo de Norman es de gran importancia en la psicología contemporánea de la percepción. Propone un modelo de atención selectiva siguiendo el esquema de Deutsch, añadiendo algunas variaciones en el mecanismo o sistema analizador. Por ejemplo, ante un estímulo visual, los analizadores extraen información sobre el color, las dimensiones y los contornos. El modelo de capacidad o recursos limitados plantea como objetivo de estudio la atención selectiva, en los cuales se utilizaban las tareas de escucha para centrarse en el estudio de la atención dividida y las limitaciones de la atención general. Podemos ver que los modelos de procesamiento de la información son teorías que describen cómo los seres humanos adquieren, almacenan, organizan y recuperan información, y estos modelos se basan en la idea de que la mente y la atención humana, al recibir la información, la codifican y se convierte en un formato que el cerebro puede comprender y procesar, la cual es almacenada en la memoria. ¿Cómo han mejorado nuestro conocimiento de la atención las nuevas técnicas para estudiar el cerebro? Antes de responder esta pregunta, me gustaría abordar qué son las técnicas que actualmente estudian al cerebro. Hoy en día existen varias de estas. A continuación voy a explicar algunas de ellas. Primero, tenemos por aquí en la imagen de la derecha lo que viene siendo el proceso para una electroencefalografía. Esta registra la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo de los pacientes. Es útil para estudiar la atención en intervalos de tiempo muy cortos. Permite un análisis preciso de los cambios en la actividad cerebral. Posteriormente, en la imagen de abajo podemos ver lo que conocemos como TAC, que es la tomografía axial computarizada. Ella nos da imágenes del cerebro y su anatomía, pero no muestra la actividad del cerebro. Es por eso que esta sirve básicamente para estudiar las formas y las proporciones de distintas partes del cerebro en un momento dado, como por ejemplo cuando algún paciente presenta algún trauma de cráneo o un traumatismo cráneoencefálico. A continuación podemos ver imágenes que nos otorga la tomografía por emisión de positrones, por sus siglas TEP. Esta permite rastrear el flujo sanguíneo y el metabolismo cerebral. Se utiliza para examinar cambios en la actividad cerebral relacionados con la atención y otras funciones cognitivas. Al paciente se le administra una pequeña cantidad de una sustancia levemente radioactiva que se conoce como radiotrazador. Esta emite positrones, los cuales son de carga positiva. Una vez que se encuentran con los electrones en el cuerpo, se origina una aniquilación mutua que libera fotones. Una vez que esté el paciente en el estudio, los detectores de la máquina registran estos fotones y crean imágenes tridimensionales que muestran la distribución del radiotrazador en el cuerpo. Es así como podemos ver en la imagen del cerebro cómo es que se pinta de diferentes colores las áreas del cerebro, y es útil para determinar enfermedades tales como el Alzheimer, entre otras más. Por último, hablaré sobre la resonancia magnética funcional, por sus siglas FIRM. Esta permite observar la actividad cerebral en tiempo real al medir los cambios en el flujo sanguíneo. Con esta resonancia, los investigadores han podido identificar regiones específicas del cerebro que están activas durante tareas relacionadas con la atención y otros procesos cognitivos. Es importante mencionar que estas técnicas han servido de mucho para el estudio de los procesos cognitivos.
Sin embargo, estas técnicas tienen una limitante que es el costo, tanto de mantenerlas como de hacerlas, y la naturaleza, ya que cada encéfalo es único. Para responder a este planteamiento, diré que las técnicas han ayudado a comprender aún más la atención y otras funciones cerebrales debido a que principalmente ya no tiene que ser post-mortem, sino que gracias a las imágenes que nos otorgan estas técnicas podemos estudiar hoy en día el cerebro en una persona viva. Por otra parte, además de muchas otras cosas, estas técnicas han permitido identificar regiones cerebrales específicas que se activan durante las tareas relacionadas con la atención. También le han permitido a los investigadores mejorar la capacidad para estudiar la atención en intervalos de tiempo muy cortos, como es el caso del electroencefalograma. Algunas técnicas como la espectroscopía de la resonancia magnética han permitido explorar los niveles moleculares y químicos en el cerebro, ayudando a comprender mejor los neurotransmisores y las sustancias químicas implicadas en el proceso de la atención. Estas técnicas han permitido desde una comprensión más general de la atención, como era que se tenía antes con las demás teorías contemporáneas, hacia una comprensión más detallada y precisa de los procesos neurales involucrados que hoy en día se pueden estudiar gracias a estas técnicas que estudian el cerebro. El tema con el cual nos vamos a dirigir en este momento es el TDAH, conocido más como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero antes de basarnos de ello o generalizar, enfocarnos con el tema, me gustaría poder aportar lo que es significativamente para entrar de lleno, ser empático y sobre todo tener ese conocimiento que es realmente el TDAH. Imaginemos Imagínense tener una mente llena de pensamientos inquietos, dificultad para concentrarse en una sola tarea y sentir que siempre están en movimiento. Hoy hablaremos sobre un trastorno que afecta a muchas personas en todo el mundo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor del 5%, tengan en cuenta esta parte, 5% de la población mundial padece de TDAH. Significa que en una sala con 100 personas es muy probable que al menos 5 de ellas experimenten los desafíos diarios asociados con este trastorno. Qué increíble manera poder saber todo este detalle, me emociona mucho, ¿sabe? Entonces, el TDAH es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes como la dificultad para prestar atención, como lo había mencionado, hiperactividad y conducta impulsiva. Nos vamos a basar más de ello. Eso es una definición general más que nada. El TDAH en adultos son los síntomas, comienzan en la primera infancia y continúan en la adultez. En algunos casos el TDAH no se reconoce ni se diagnostica hasta que la persona es un adulto, pero no significa que personas especialistas como son pediatras o personas especializadas en el TDAH como el desarrollo humano, no tienen a prestar esta información. Claro que sí. Si es importante de que una mamá o un papá o alguien que esté relacionado con el pequeño se dé cuenta de que su hijo tiene ese tipo de dificultades para poder desenvolver ante la sociedad, es muy importante que vayan al médico o un especialista que les pueda apoyar y de como trabajar en ellos para que puedan tener una vida más cómoda. En los adultos, la hiperactividad puede disminuir, pero los problemas con la impulsividad, la inquietud y la dificultad para prestar atención pueden continuar. El tratamiento para el TDAH en adultos es similar. El tratamiento para el TDAH en niños es lo mismo. Se necesita medicamentos, asesoramiento psicológico o psicoterapia, más conocido, y tratamiento para cualquier afección de la salud mental que se presenta junto al TDAH. Algunos síntomas que podemos intentar prestar atención es escala planificación, baja tolerancia en la frustración, cambios de humor frecuentes, problemas para realizar tareas y terminarlas, temperamento irascible,
problemas para enfrentar con el estrés. Eso significa que estas personas tienen mucha dificultad para poder desenvolverse de una manera correcta como lo haría otras personas. Entonces, a veces tienen miedo de perder el control porque ellos actúan por impulsividad, dicen lo primero que se les viene a la mente, a veces pueden herir a las personas sin darse cuenta, entonces estos síntomas sería muy importante que lo tuviéramos en cuenta si tenemos algún familiar, un conocido, un amigo o un pequeño incluso que tenemos en casa, como que si vemos estos síntomas más que nada en ellos, tratar de apoyarles, tratar de buscar con lo que es el tratamiento psicológico, medicamentos, pero obviamente tiene que ser por un especialista encargado de ello. He escuchado mucho que a veces dan a conocer que no, yo tengo TDAH y lo dicen de una manera muy natural, pero creo que deberíamos ser conscientes e empatizar que esas personas realmente sufren día con día, ¿saben? Y es un reto para ellos amanecer y tener muchos pensamientos, mucha dificultad para desenvolverse, muchos desafíos más que nada. Eso no significa que no tengan una vida normal, claro que no, significa que tenemos que apoyarles, tenemos que ser más, nuevamente la palabra empáticos, de una manera objetiva. Y me encantaría poder apoyarles en decirles que he escuchado que no, es que las personas que tienen el TDAH tienen que cambiar para que se puedan acoplar a la sociedad. Y no, al contrario, es nosotros como sociedad que tenemos y tenemos la oportunidad de estar al 100%, apoyarles y brindarles una mejor calidad de vida. Algunas causas principales son como la genética, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede ser hereditario y los estudios indican que los genes podrían estar involucrados, entonces es muy importante que si un familiar, un abuelo, un tío o el papá o los padres tienen ese tipo de trastorno, es muy probable que el pequeño de la nueva generación tenga ese tipo de trastorno del TDAH. También tiene que ver mucho el factor, el entorno, tiene que ver mucho con durante el desarrollo, a lo mejor los problemas en el sistema nervioso central. Si tiene dificultad, es muy probable, pero obviamente, como les mencioné, tiene que ser diagnosticado por un médico. Anteriormente les había dicho que es importante consultar a un médico, pero eso es lo que me basaba, ¿saben? Me gustaría abordar algunos puntos importantes para poder saber si es necesario o presentarse al médico o saber si nuestro pequeño, incluso el adulto, pues bueno, nos estamos basando más con las personas adultas, pero creo que es importante si desde muy pequeños se tiene la oportunidad de mejorarles la vida, de que tengan un entorno más saludable, pues sería súper, súper importante. Podría ser también en lo que es, algunos puntos sería como bajo desempeño escolar o laboral, desempleo, problemas económicos, problemas con la ley, consumo inadecuado de alcohol o otras sustancias, accidentes automovilísticos o accidentes frecuentes, relaciones inestables, problemas de salud física y mental, baja autoestima e incluso un intento de perdón, un intento de suicidio. Entonces, si tenemos esos puntos como en familia o en amigos o alguien que le tenemos mucho aprecio, creo que es muy necesario que podamos ir a un médico y ese nos va a apoyar. Estos síntomas, como anteriormente son relacionados que les comenté, interrumpe continuamente tu vida, habla con el médico acerca de la posibilidad que padezcas por déficit de atención e hiperactividad. E incluso si una persona no lo hace y tú tienes o sabes que tienes ese tipo de problemas, es necesario que vayas a un médico, ¿sabes? Y él te va a poder apoyar. También me gustaría decir, como para terminar y finalizar lo que es el tema, es que algunas afecciones coexistentes de este TDAH, de ese trastorno, tiene que estar muy relacionado incluso con otros tipos de trastornos, como el trastorno de estado de ánimo. Muchos adultos con ese tipo de trastornos por déficit de atención e hiperactividad también tienen depresión, trastorno bipolar u otro trastorno del estado de ánimo.
entonces puede estar muy relacionado con ello, ¿saben? Entonces es muy importante de que estés al pendiente. Trastorno de ansiedad, se presenta con bastante frecuencia en los adultos, principalmente. Trastorno por déficit de atención, que le cuesta mucha, mucha atención. Debemos a conocer que la atención es prestar con objetividad lo que está pasando en el momento. Imaginemos que estás escuchando mi voz y yo estoy exponiendo ese tema, pero tú automáticamente te estás escuchando a ti mismo, qué vas a hacer más tarde, qué aburrido está la clase, no estoy entendiendo, se me cayó un lápiz. Entonces no estás prestando atención correctamente a lo que estoy diciendo, a lo que la información que estoy prestando en este momento. Entonces la atención es estar presente en el momento y olvidarte de lo que está pasando a tu alrededor, sino estar en el momento correcto y presente. Los trastornos de ansiedad son conocidos o pueden causar una preocupación abrumadora, nerviosismo y otros síntomas. La ansiedad puede empeorar debido a los desafíos o reveses causados por el trastorno de déficit de atención, que es el TDAH. Entonces, sería muy importante que tuvieras toda esta información hacia tu persona y sobre todo, pues, estar muy preparada o preparado. La atención, conforme a una teoría contemporánea, es una competición entre diferentes fuentes de información, todas ellas rivalizando por conseguir un procesamiento posterior. ¿Puede una teoría semejante explicar tanto el enfoque conductista como el cerebral de la atención? Esta es una pregunta muy interesante, ya que en el enfoque conductista se considera que los estímulos que son más sobresalientes o relevantes para el individuo tendrán más probabilidades de captar su atención. Por otro lado, desde una perspectiva cerebral, la competición por la atención puede estar relacionada con procesos neuronales donde diversas áreas cerebrales compiten por recursos limitados, como lo es la capacidad de procesamiento o la asignación de recursos cognitivos. Perdón. Entonces, para responder esta pregunta, yo diría que sí, y esta teoría podría ser la teoría de la competición, ya que esta ha de ser un marco unificador que aborda tanto los aspectos observables del comportamiento, que es lo que estudia el conductismo, como los procesos neurales subyacentes asociados a la atención, esto ya desde un enfoque cerebral. Esta perspectiva ofrece un enfoque integrador para entender cómo la atención selecciona y procesa información en diferentes niveles, desde la observación del comportamiento hasta la actividad neuronal del cerebro. Esta pregunta es tan confusa pero interesante a la vez porque me gusta mucho ejemplificarla con, valga la redundancia, un ejemplo que yo escuché en un video que hablaba sobre el poder buscar a una amiga en una fiesta donde pusimos atención a cómo venía ella vestida. Sin embargo, estando en una fiesta, en el ambiente de una fiesta, vamos a encontrarnos con el primer obstáculo, que es que va a haber más personas igual a mi amiga, es decir, humanos. También va a haber distractores tales como la música, tales como la luz, y esto no nos permitirá, aunque hayamos puesto atención a cómo venía ella vestida, no nos permitirá en primera instancia encontrarla entre la multitud de gente, sino que vamos a tener que dejar en segundo plano la competición para primero analizar, procesar todos los elementos que estamos viendo para poder identificar a nuestra amiga.